tal? Buenas noches, bienvenidos a Entredichos. Esta noche tenemos por invitado a un maestro normalista y universitario, un dirigente sindical en el magisterio que también fue dirigente del PRD capitalino. Fue diputado federal, fue también colaborador, incluso secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, asambleísta en el entonces Distrito Federal, de donde fue desaforado, y es actualmente dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza y desde luego militante de Morena. Se trata de un político polémico que se reinventó por completo tras haber sido encarcelado en el 2004 para ser liberado al año siguiente, en 2005. Esto a raíz del videoescándalo que protagonizó a principios de 2004 y que lo llevó, como decía, a prisión. Se trata de René Bejarano, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René. Me da mucho gusto estar aquí contigo en tu programa Entredichos. Con la mayor brevedad y la mayor objetividad posible, ¿cuál es el balance que hace del sexenio? Pues creo que en términos generales es positivo. Desde luego hay asignaturas pendientes o temas que no se concretaron totalmente, pero se puede medir de muchas maneras y hay que apelar a la objetividad, como bien dices, porque hay dos tipos de discursos en este asunto. Uno que es totalmente apologético, es decir, todo está bien, no hay nada malo, y también la parte contraria de que todo está malo, todo se hizo mal y nada está bien. Ninguna de las dos cosas son exactas. La mayoría de los temas se resolvieron adecuadamente en todos los ámbitos. Claro que hay asuntos que todavía le van a faltar para atenderse, pero creo que el saldo se refleja en que la gente sigue mostrando un nivel de aprobación al presidente, lo cual es insólito, de más del 70%. Es muy probable que el presidente termine con su nivel de aprobación como empezó, lo cual eso no ha sucedido en la historia reciente de México con ningún otro titular del Ejecutivo. Usted me corrige. Alcancé a concluir que no lo ve desde el 2004. Sí, así es. Pero que sostiene una comunicación ocasional indirecta con él. Pues somos personajes públicos, lo que él hace, lo que él dice, lo que yo hago, lo que yo digo, tiene que ver. Hay temas que por su importancia requieren de opiniones. Yo hablo con muchos líderes, funcionarios, gobernadores, dirigentes sociales, legisladores, que eventualmente tienen relación también con el presidente, y yo creo que se toma nota de las opiniones que uno tiene y también yo tomo nota de las opiniones que él tiene. ¿Son puentes? Veía que usted se refería a Gabriel García, se refería también a Jade Kolpolensky. ¿Son puentes en la comunicación entre usted y el mandatario? No son puentes formales. No hay una delegación o un enlace formal designado, sino como es lógico en la lucha política, en el trabajo social, en lo que se hace, pues hay referencias, hay veces que uno acude a alguna entidad, hay opiniones en torno a alguna candidatura, hay movilizaciones que a veces se encabezan y que afectan de manera directa o indirectamente el devenir de la función pública y se tienen que tomar en cuenta. De esa manera, y también pues se toma nota de lo que uno opina o de lo que opinan otros actores. Si tal o cual actor muestra preferencias en torno a una precandidatura gubernamental, pues eso se toma nota y es una referencia. Y también las críticas que eventualmente pudieran haber, o las sugerencias, o las propuestas, o incluso la información, porque muchas veces a los líderes nos llega información que es importante compartirla. A veces públicamente, otras no tanto. Ahora, usted me dijo que sin incurrir en la apología, pero tampoco sin incurrir en la diatriba, el saldo es positivo. Destaque tres cosas, por favor, y destaque tres pendientes en el sentido contrario. Pues se avanzó mucho en seguridad, sin duda, en seguridad. A pesar de todas las dificultades,
Pero claro, falta mucho. Y confío en que con el nuevo secretario se pueda avanzar sobre todo en temas de inteligencia policial, para que así como en la Ciudad de México se desarticularon muchos grupos delictivos y se disfruta de una relativa paz social, esto mismo pueda suceder en el resto del país. En materia educativa, se avanzó con respecto a la mal llamada reforma educativa, pero también pues quedaron muchos temas pendientes. Hay asuntos en la educación básica, media superior, incluso en la educación superior, en el mejoramiento de las condiciones laborales y salariales de muchos maestros, sobre todo a nivel medio superior y superior, que requieren alejarse de la precarización. Y desde luego, en tema social y combate a la desigualdad y a la pobreza se avanzó mucho, pero hace falta volverlo estructural, que no solo dependa de los programas sociales asistenciales, sino que la sociedad se estructure económicamente de tal manera que la gente tenga un nivel de ingreso mejor. Eso implica elevar más los salarios, las condiciones salariales y generar una economía mucho más sólida, con un nivel de producción mucho más alto, que permita que haya un nivel de consumo también más alto y que el nivel de vida de la gente suba, no solo dependiendo de los programas asistenciales, que son muy importantes, sino ya por su ingreso, por su salario. El nudo gordiano es el empleo, ¿eh? El empleo, que no está mal para como estaba en este país, pero hay que elevarlo, pero también hay que elevar más el ingreso, los salarios. Ahora, René, a usted le tocó acompañar al presidente, al hoy presidente, debo decir, en las duras, pero no en las maduras. ¿Qué sabor de boca le deja eso? Pues yo tengo una gran satisfacción porque soy un dirigente social de izquierda. Empecé a los 15 años, cuando allá por el lejano 1971 era estudiante normalista y éramos muy radicales. Me tocó participar con los grupos espartaquistas que dirigían entonces José Revueltas y otros. Y desde entonces a la fecha he luchado en la izquierda. Y lograr que ahora la izquierda sea gobierno es una gran satisfacción. Y se disfruta no solo en el terreno personal, subjetivo, que siempre cuenta, sino en el terreno de los otros, de la otredad, de los que somos los demás. Y yo veo que hay un éxito social y político compartido en el que yo me siento parte y que pues estoy por ende, repito, muy satisfecho. Ahora, dicho con cierta envidia, en el 2023, el 21 de junio de 2023, hace más de un año, estuvo usted en Café Milenio y ahí dijo que la estrategia que se debería de seguir era la de anclarse a la izquierda y correrse al centro para tratar de recuperar a quienes ya no estaban con ustedes e incluso quienes estaban contra de ustedes. ¿Usted ve que se aplicó esa estrategia? Sin duda, pues por eso es el resultado electoral que se obtuvo, porque si se revisa los grupos de edad y por niveles socioeconómicos que votaron por Claudia Sheinbaum, pues sin duda votaron muchos sectores populares, pero también muchísima clase media e incluso clase alta que consideró que la propuesta era la mejor. Acabo de estar en Yucatán con un amigo empresario muy progresista que se autodefinió como chaifí, es decir, una mezcla entre chairo y fifí. Sí. Ojalá haya más chaifís en México, porque hace falta una conciliación nacional y yo creo que el mensaje que mandó Claudia sirvió para eso. Se conservó la base social progresista y de izquierda, pero se logró atraer a sectores que eventualmente no estaban con nosotros y que votaron a favor, porque Claudia obtuvo un porcentaje superior de votos al que obtuvo Andrés Manuel 6 años antes, y el caudal absoluto y porcentual es muy superior, 60%, que es insólito, contra el 53% de Andrés Manuel. Ahora, como estrategia electoral funcionó,
pero como estrategia política no hay una suerte de deslealtad con los sectores de clases medias que se volvieron a acercar a Morena y ahora le plantean un cambio radical? Pues el cambio radical es lo que la gente quiere, es un cambio de raíz, depende en qué. Si la radicalidad no deja de tener objetivos. Cuando hay un mal que conviene arrancar de raíz, eso es ser radical. Cuando hay que hacerlo gradualmente, porque así es lo que se indique, pues esa es la estrategia política. No, yo creo que mucha gente quiere cambios radicales en algunos temas, por ejemplo en seguridad. Si quiere cambios de raíz, que se acabe la complicidad de niveles de gobierno con los grupos delictivos. Por ejemplo, acabamos de enterarnos que los policías de Taxco estaban verdaderamente involucrados con las actividades delictivas de la región. Secuestro y desaparición. Ese es un cambio radical, ahí se requiere radicalidad. En otros temas, pues por ejemplo en la conducción de la economía, en la relación con Estados Unidos, en el trato con los inversionistas extranjeros, en los litigios que se están llevando o se van a llevar a cabo con el marco del Tratado de Libre Comercio, pues ahí se tiene que actuar con más cautela, con más finura, con más delicadeza, porque una acción muy radical, muy tajante, puede ser contraproducente. Ahí es donde entra el oficio político. A ver, déjeme explicarme por qué se lo pregunto. Quisiera proyectar un pasaje de la asamblea semanal que tuvo no el lunes anterior, sino el de la semana pasada. Si le parece, lo podemos ver ahí en la pantalla. Lo que es importante ahora como mensaje a destacar es lo que está en juego en estos meses. Hay coyunturas especiales que uno no debe perder de vista y que son fundamentales para el devenir histórico de nuestra nación. Y me refiero a lo que va a suceder en los próximos meses, de aquí a fin de año, y que puede permitir, y lo digo sin mayor reticencia, un cambio de régimen. Los opositores denuncian que lo que queremos es cambiar el régimen, y pues sí queremos cambiar el régimen, pues si no, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta lucha? Ahí está su dicho. Usted dice que hay opositores que denuncian que quieren cambiar el régimen y usted dice, claro que queremos cambiar el régimen. Pero ahorita me dice que hay que ser radicales en algunas materias, no dijo graduales, pero se dijo cautelosos en algunas otras materias. ¿Cuál es la definición? ¿Quiere cambiar un régimen gradualmente, radicalmente? Hay ámbitos y asuntos que requieren un cambio radical que se necesita para poder hacer otros cambios graduales. Es decir, nada es absoluto. Por decir algo, vamos a hablar de seguridad, que es uno de los temas principales. Ahí me sorprende que me diga usted que ve un avance. Yo no lo veo. Pues hay indicadores importantes en la disminución del secuestro, en la disminución de los homicidios dolosos, en el combate de los grupos delictivos, en la disminución de la impunidad, pero sí hay un déficit en lo que a la percepción pública se refiere, porque algunos asuntos son muy escandalosos, son muy sensibles a la gente, pues le afectan muchísimo y todo eso pues es innegable que tiene que cambiar. En ese ámbito, sin actuar autoritariamente, se requiere un cambio radical. Para que ese cambio radical exista, hace falta un cambio en el Poder Judicial. Porque radical. Sí, porque el Poder Judicial, desafortunadamente en México, se ha venido comportando en muchos casos como cómplice o propicio o proclive a beneficiar a grupos delictivos o a dejar en la impunidad a muchos grupos delictivos, y ejemplos hay de sobra. ¿Se requiere un cambio en ese ámbito? Sí. ¿Se requiere una modificación en ese sentido? Sí,
porque se necesita un modelo de justicia más cercano a la gente, más eficiente y más vinculado a lo que la ley Fíjese, dice. René, coincido Sí. con usted. Sí. Yo sí creo que se requiere un cambio en el aparato, en el sistema de justicia, pero no estoy seguro que la reforma que propuso Morena sea la indicada. Yo digo que atinaron en el diagnóstico y se equivocaron en la medicina. Fíjate que en este tema se intentó el cambio gradual. Por ejemplo, el presidente hizo las propuestas para que algunos integrantes de la Corte, conforme a la ley actual, pudieran ser partícipes de esa tarea. Incluso propuso a algunos integrantes del Consejo de la Judicatura. Pero a la hora de las definiciones, desafortunadamente, no hubo una correspondencia con respecto a casos muy notables, muy notorios, con respecto a incumplimiento de obligaciones fiscales, por poner un ejemplo, y no solo en ese tema. Entonces, si ese modelo no funcionó para tener un sistema de justicia mejor, pues hay que ir a la raíz, a un cambio radical. Ahora, a ver, esa es una interpretación curiosa, ¿sí? Porque en efecto, sobre la base del actual sistema de designación de ministros, propusieron varios. ¿Sí? Pero ustedes daban por sentados que aquellos que habían propuesto tenían que actuar en la línea en la que venía actuando el Ejecutivo. Pues no en el nivel de incondicionalidad, pero sí en los aspectos nucleares. Por ejemplo, en el tema fiscal. Porque en este país que requiere mucho más inversión, más gasto público, el que haya, no estamos hablando de una poca cantidad de evasión, si son miles de millones de pesos. Y que la Corte no sea leal a la gente, porque no es al presidente, no es dinero para el presidente, es para la gente. Que la Corte no sea leal con la gente y determine que quien tiene que pagar impuestos los pague, así como yo pago mi predial, tú pagas el tuyo, y si no lo pagamos a tiempo nos cobran recargos, pues es igual. ¿Pero por qué hay privilegios? Pues porque hay un sistema judicial que no es justo. Y entonces se necesita una modificación en la integración de ese poder. Y cuando hablamos de un cambio de régimen es que no se trata solo de llegar al gobierno, sino se trata de tener control del poder del Estado. Y una de las partes del Estado es el poder judicial, para que funcione armónicamente el modelo que se quiere implementar. No es algo insólito. En la historia de México, por ejemplo, Ernesto Zedillo modificó de un plumazo la composición de la Corte, totalmente, incluso cuando él ingresó. Déjeme interrumpirlo ahí, porque usted maneja una idea que me impresiona. Usted dice que la cuarta transformación, como las tres primeras, debe de coronar su victoria llevando a la Constitución sus postulados, como ocurrió con la de 1824, 1857, 1917. Y ahí es donde debe de consagrar el cambio de régimen. ¿Es lo que estamos viendo? Sí, eso forma parte porque un cambio de régimen es un nuevo pacto social. Lo que establece una constitución de cualquier país es el acuerdo social. En la Revolución se llegó a un acuerdo social plasmado en la Constitución promulgada el 5 de febrero del 17, en donde se incluyeron los aspectos del nuevo régimen que surgieron después del Porfiriato y en el marco después de una revolución. Ahora, ¿cuál va a ser el cambio que se requiere en este país, en los diversos ámbitos? ¿Y cómo se debe reflejar en la ley? Hay que reformar el sistema de justicia, hay que reformar el sistema de salud, hay que incluir nuevos derechos, hay que adecuarse a la sociedad del siglo XXI, hay que hablar de los medios de comunicación, de la libertad de expresión, de la participación ciudadana, del nuevo sistema de partidos políticos, del nuevo sistema electoral, de la nueva manera de hacer las elecciones, de reducir el gasto electoral, de reducir las prerrogativas, de regresar al modelo que no preveía la reelección, por ejemplo,
que ese es un tema importante, y otros muchos que forman parte de un nuevo acuerdo social, en donde no se trata de imponer un modelo autoritario, sino de lo que la gente quiera, en materia también de libertades democráticas, de los derechos de los pueblos originarios, de los grupos vulnerables, de las comunidades lésbicos, gays, etcétera. Me está diciendo que la reforma constitucional del Poder Judicial es apenas el primer paso de muchos otros cambios que se deben de hacer en la Constitución. Sí, o el otro modelo, una es hacer muchas reformas a la Constitución o convocar a redactar una nueva Constitución, porque esta Constitución que tenemos es un remiendo hecho cientos de veces de la Constitución del 17. ¿Usted se pronunciaría por una nueva Constitución? Puede ser. Hay dos maneras de llegar al mismo objetivo. En algunos países se han promulgado, se llegó a la conclusión de que era más fácil hacer una nueva Constitución que remendar la anterior. Ese es un camino. Otra es hacer muchas reformas. De cualquier manera, el objetivo es lo que importa, no la manera. Hay países en donde por ejemplo en Bolivia se avanzó en una nueva Constitución, pero en otros países no se logró, como en Chile, en donde no se pudo concretar por los factores políticos fácticos que existen allá. Pero se puede avanzar en algunas partes. O sea, usted me está diciendo que sea por la vía de la reforma constante, por decirlo de ese modo. O gradual y continua, sí. O por la vía de una nueva redacción. Sí. Hay que ir por otra Constitución. Hay que ir por un nuevo acuerdo social, que eso se plasma en una nueva Constitución. La Constitución es la expresión jurídica de un nuevo acuerdo social. Eso es donde todos aceptamos que esa es la ley y todos nos comprometemos a cumplirla. Y el Estado está garantizando que la ley se cumpla. Ya. Eso es lo que hay que hacer. Entonces hay muchos temas sobre los cuales hay que preservar derechos, pero en otros hay que ampliar derechos. En otros hay que acotar privilegios sin acabar con garantías a los sectores sociales. Muy bien. Déjeme interrumpirlo ahí para ir a una pausa y regresamos con René Bejarano. Pues estamos ya de vuelta con René Bejarano, dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, militante morenista, quien nos acaba de explicar la necesidad de pensar en una nueva Constitución, sea porque se reforma y de manera constante y gradual la existente o porque se elabore una nueva. ¿No hay el riesgo, René, de que por precipitar esta idea que tiene usted, terminen echando abajo lo que lograron construir? Estamos hablando de 30 días muy difíciles. Pues yo pienso que estamos hablando de 90 días muy difíciles. 90. 90, es decir, los 30 que faltan para que el presidente López Obrador concluya su mandato y los 60 días siguientes a raíz de que Claudia tome el poder el 1 de octubre y cuando se acabe el año, digamos a principios de diciembre, porque por la ley el presupuesto se tiene que aprobar antes. Pero bueno, pueden ser 90 o 120 días, pero ese es el periodo, es este año, sí, lo que queda de este año. ¿Qué es lo que puede asegurar que esta transformación evolucione bien? La consolidación de una nueva coalición dominante en el sistema económico-político mexicano y de un nuevo paradigma en el marco de lo que se ha denominado el humanismo mexicano. Venimos de una coalición que dejó de ser dominante.
en donde los actores políticos de aquella época, del antiguo régimen, del PRI, del PAN y sus aliados, dejaron de ser dominantes y no lograron recuperar su dominio en el pasado proceso electoral. Y lo que se viene consolidando es una nueva coalición, no solo es Morena, son sus aliados y un conjunto de actores económicos, políticos y sociales, nacionales e internacionales de diverso signo, que vienen acompañando este proceso, en torno a un intento de superar los excesos del neoliberalismo y construir un nuevo paradigma que se ha definido como el humanismo mexicano. A ver, es usted muy elegante. Sí. Usted habla de construir una nueva coalición dominante, Sí, para ir al humanismo. sí, En español, diríamos que es un nuevo partido hegemónico o un movimiento, si así lo quiere ver usted, hegemónico, que ya padecimos. Es decir, el partido hegemónico que fue el PRI perduró 70 años y no nos dejó, creo que tuvo avances, pero también nos dejó un legado negro. No están repitiendo la historia y en esa medida... No se trata de reeditar, perdón que te interrumpa, no se trata de reeditar el viejo sistema de partido de Estado, no es eso. Pero en cualquier sociedad democrática es importante que haya una coalición dominante, porque el concepto de hegemonía no es una mayoría absurda y autoritaria. La hegemonía es una mayoría que tiene legitimidad y que apela al consenso. Eso es cuando algo es hegemónico, es decir, es algo que domina porque tiene la fuerza, pero también tiene la credibilidad y el convencimiento de la inmensa mayoría de la gente. Hay temas en donde la sociedad avanzó hegemónicamente. Por ejemplo, ahora los derechos de la comunidad lésbico-gay es un tema en donde una idea se volvió hegemónica, porque hay una fuerza social que la defiende y porque la gente lo acepta. Eso no era así hace 40 años. Había una homofobia bárbara en muchos ámbitos. Y así podría hablar de muchos ejemplos en donde cambió la manera de pensar. Lo que está sucediendo en México es que México está cambiando su manera de pensar y eso se refleja también en sus élites políticas. Que haya una coalición dominante no es un partido. Claro, una coalición requiere una fuerza central, un núcleo, pero el partido por sí mismo no es suficiente. Cuando hablo de la coalición me estoy refiriendo a sectores de las iglesias, a empresarios, a inversionistas extranjeros, a defensores de derechos humanos, a movimientos sociales, a poderes mediáticos de diverso signo, a instituciones educativas públicas y privadas, a una inteligencia, al aparato intelectual que toda sociedad tiene. Eso es una coalición dominante. Es cuando hay un conjunto de ideas expresada en personas que se vuelven dominantes en un momento. En la historia de México han surgido diversas coaliciones dominantes. En la época de la Reforma, pues fue la noción básica que encabezó Juárez, pero no fue Juárez solo. Ahora, y así podríamos repasar todos esos procesos. ¿Estamos en curso de crear esa coalición? Sí. Por eso es importante ver cómo actores políticos disímbolos que antes no compartían el proyecto, ahora sí lo comparten. Y por eso la amalgama que hay en Morena y sus aliados es de orígenes diversos. No es solo la izquierda, de los que venimos de la izquierda, es mucho más amplio. Y esto se va a ampliar más. ¿Por qué? Porque para que haya estabilidad, para que haya gobernabilidad, para enfrentar los retos, por ejemplo, en materia de seguridad, se requiere un gran consenso social, se requiere el acompañamiento de la sociedad, no basta con... Pero no veo esta disposición. No, claro que sí, claro que sí. Claudia es una mujer muy sensible y el equipo que está conformando es de alta calificación, incluye a personas muy capaces, con una gran sensibilidad social, con experiencia, algunos de ellos con gran preparación académica, pero también que tienen claro hacia dónde van. Y yo veo que aquí, por ejemplo, en la ciudad, se gobernó así. Sí,
pero las condiciones en que le entregaron la ciudad era de otro partido y las condiciones en la que el propio Morena le está entregando el gobierno federal verdaderamente son preocupantes. Yo veo que Claudia tiene mejores condiciones de cómo recibió Andrés el gobierno, Andrés Manuel, porque por ejemplo gobernábamos 4 ciudades, cuatro estados, ahora son 24. No teníamos mayoría más que en 2 o 3 congresos locales. Déjeme justamente, ya que está haciendo el recuento del poder acumulado que tienen, proyectar algo que dijo justamente en esa asamblea. Lo podemos ver ahí. Claro que queremos un cambio de régimen, pero por eso votó la gente. Por eso el presidente tiene 73% de aprobación. Por eso se gobiernan 24 entidades de la República. Por eso se tiene mayoría calificada en más de 30 congresos locales. Por eso se gobiernan más de 1000 municipios. Por eso hay una mayoría. ¿Y la debemos ejercer? Pues claro que hay que ejercerla. Ahora es cuando, dice un viejo refrán, es en este momento. Y no hay que titubear, aunque haya presiones de diverso tipo. Estamos ya ahí con su dicho, René, y en efecto tienen un tal cúmulo de poder sobre los poderes formales, pero no tienen ni control ni dominio sobre los poderes fácticos. Ese es el reto. ¿Cuál es el reto? El reto es que con la legitimidad y el consenso, los poderes fácticos de diverso signo, excluidos los poderes fácticos delictivos, eso sí hay que separarlos, pero el resto de los poderes fácticos, que son múltiples, variados y de gran influencia, puedan acompañar este proceso con diálogo, con negociación, con entendimiento. No lo han acompañado. Una parte de los poderes fácticos sí. ¿Cuáles? Pues algunas partes de los medios de comunicación, algunas partes de las iglesias, de las que hay muchas, y han acompañado. Hay un sector importante de la intelectualidad que sí ha acompañado. O sea, la intelectualidad no es solo la momentocracia, por ejemplo, sino hay un montón de intelectuales de muy diversos signos en toda la sociedad que están de acuerdo, votaron a favor. Sí, pero nada más que nuestros socios. El gobierno de Canadá, el gobierno sobre todo de Estados Unidos, ya ha manifestado inquietud por los cambios que y usted dice que hay que ejercer la mayoría a pesar de las presiones de diversa índole. Yo creo que el gobierno norteamericano, tanto el de Trump como el de Biden, y el gobierno canadiense están conformes con un buen gobierno en México. Y han habido entendimiento. Y yo creo que es lógico que haya preocupación por algunos intereses económicos que en el marco del Tratado de Libre Comercio pudieran verse afectados. Pero yo pienso que no se van a cometer abusos ni arbitrariedades. Lo que se va a hacer es evitar que algunos abusos, por ejemplo, si alguna empresa extranjera está contaminando, está dejando de cumplir con sus obligaciones, bueno, en el marco del Tratado de Libre Comercio está previsto cómo se puede actuar y el Poder Judicial puede influir en eso. Pero ahora no puede haber un Poder Judicial donde un juez decreta un amparo que impide el cumplimiento de una reforma constitucional. Un juez de distrito puede detener la decisión de un poder completo. Claro, hay normas que deben respetarse y yo no veo que la relación entre México, Estados Unidos y Canadá se haya deteriorado. Al revés, ha mejorado. Y si a los norteamericanos les preocupa el consumo de fentanilo, por ejemplo, hay que combatir la inseguridad y a los grupos criminales acá. Pero si les preocupa la migración, pues la mejor manera de reducir la migración es que haya empleos en México. A ver, pero usted... Y en Centroamérica. Está usando usted justamente 2 palancas de poder, de las cuales se ha valido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, justamente para lograr tener condiciones para negociar la relación. Usted dice, es decir, lo que es el crimen y la
el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y lo que es la migración deben seguir siendo palancas de nuestro poder frente al socio norteamericano? Sí, tiene que ser, porque el problema en Estados Unidos es el consumo de drogas, que los lleva a que más de 100,000 norteamericanos mueren por drogas en un año. El problema es dónde se producen y dónde se trafican. Si en México logramos restaurar el tejido social y disminuir estos poderes fácticos, pues a Estados Unidos le va a convenir. Y para eso se requiere que el Poder Judicial deje de andar liberando delincuentes. Usted dice las manifestaciones de resistencia a la reforma del Poder Judicial por parte de Estados Unidos y Canadá no deben de ser motivo para matizar esa reforma. Se puede llegar a un acuerdo. Incluso yo pienso que es sano que se llegara a un acuerdo en aspectos de la reforma. Nada más que la oposición tiene que tener sensibilidad y determinación para hacerlo. Por ejemplo, la oposición puede oponerse a todo, pero ni modo que defienda que el Poder Judicial está al 100% bien. Claro que hay muchas cosas que hay que corregir. Sí. Si la oposición actuara de otra manera, asumiendo que son minoría y que la sociedad no los apoyó, a lo mejor pudieran matizarla y negociar, sería lo mejor, pero no depende solo del gobierno o de la fuerza mayoritaria, depende de que los otros factores lo puedan hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que lo que queda del PRI, que ahora se ha venido menguando, acepte dialogar y discutir con respecto a la reforma del Poder Judicial y que haga sugerencias sensatas. Yo creo que Morena tiene que atenderlas. Si no se trata de votar por votar o de imponer una reforma nada más como si fuera un dogma. Al final de cuentas todo es perfectible o también puede ser gradual. Por ejemplo, la propia Claudia ha dicho que la reelección se podría evitar, pero a partir del 2030, por ejemplo. Esa es una graduación, ese es un matiz. Sí. En algunos temas se puede llegar a acuerdos, pero eso depende de que haya voluntad para eso. Y en Estados Unidos o en Canadá, pues tienen que entender que México pues puede ejercer su soberanía sin lastimar sus intereses, pero también los abusos de algunas empresas norteamericanas o canadienses en México, por ejemplo, en la industria minera, pues tienen que acotarse. Pero a ver, usted desde el año pasado vislumbraba que podría ser Claudia o podría ser Marcelo. Después fue precisando que era Claudia. ¿Tiene comunicación con ella? Sí, con ella yo antes de que fuera candidata, yo me reuní con ella varias veces, en el curso de la campaña también. Y ahora, como es lógico, pues ya como presidenta electa es más difícil, pero hay manera de hacer llegar nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. ¿No le están dejando acciones de efecto retardado nocivos a su gobierno? Yo no creo, yo creo que al revés, le están dejando a Claudia la mesa servida para que pueda avanzar más y mejor. Esperemos que no haya una pandemia. Acuérdate que Andrés Manuel tuvo que enfrentar una pandemia durante 2 años, que no, era un cisne negro, un acontecimiento que no estaba previsto. Yo espero que no suceda algo similar. Y Claudia tiene mejores condiciones, tiene un entramado jurídico mejor, tiene más poder, tiene más instrumentos, tiene más claridad. Se avanzó en muchos temas. Claro, tendrá que asumir nuevos retos. Veremos cómo evoluciona la economía a nivel mundial, en el marco de la globalización, si hay recesión o no en el mundo, si eso nos afecta gravemente, en fin, son muchos temas, pero pues ya se verá. Sin embargo, pienso que Claudia enfrenta el reto con mejores condiciones que los que enfrentó Andrés Manuel. Ya hubiera querido Andrés Manuel tener el apoyo de 24 gobernadores. Acuérdate que se le formó a Andrés Manuel un bloque opositor de gobernadores. Pero fíjese, usando sus propias palabras, pareciera ser, René, que se anclaron a la izquierda para que el lógico corrimiento al centro no sea demasiado. No, yo creo que es para que ese corrimiento no implique que la gente vea que hay una deslealtad a las propuestas. Es para que se vuelvan irreversibles los cambios, para que se acepte. Por ejemplo, para que se acepte la
pensión para las madres mayores de 60 años, se requiere un consenso social. Hubo una época en que la pensión para adulto mayor hubo oposición. Fox se opuso a la pensión para el adulto mayor cuando empezaba. Ahora, para que los cambios se vuelvan irreversibles en todos los terrenos, se requiere acuerdos, se requiere consenso. Y eso implica pues mucha sensibilidad. Por ejemplo, en materia educativa, hubo un debate en torno al contenido de los libros de texto gratuito. Pero voy a tocar un tema, la universalidad, el acceso gratuito de todos los que demanden educación a todos los niveles. Eso es un tema. E implica que quien quiera estudiar en la universidad pública pueda acceder y que las instituciones de educación superior dejen de estar repeliendo a jóvenes que quieren ser médicos o arquitectos o ingenieros y que los estén mandando a un mundo en donde no todas las instituciones de educación privada superior son malas, pero algunas son solo puros negocios que no tienen rigor académico y solo entregan diplomas. Entonces, eso implica un acuerdo. ¿Sí? Un acuerdo y recursos, pero ¿sí? Me está ganando el tiempo, René. Perdón. Usted decía que el presidente va a pasar a la historia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como un tótem y que muy probablemente influya, pero no determine. ¿Así lo ve? Yo pienso que Andrés Manuel está muy consciente del poder que tiene, del poder que pudiera tener, pero no lo veo con ambiciones de seguir ejerciendo ese poder protagónicamente. Él será un referente, será una persona que eventualmente pueda ejercer si es que algo no le parece bien, pero no lo veo con interés, ni con ánimo, ni con condiciones para estar interviniendo en el ejercicio del poder, que es muy demandante. Yo pienso que él, lo veo sincero, él está satisfecho con lo que logró. Creo que está hablándole a la historia, para decirlo metafóricamente. Creo que piensa preservar su legado y que tiene la sabiduría de saberse retirar a tiempo, que no siempre eso sucede por la condición humana en todos los personajes de cualquier nivel y más en el político, que se aferran a un espacio de poder, como el poder es adrenalínico y genera muchas endorfinas, pues se le extraña. Pero hay muchas maneras de crear otras endorfinas y sin patear su propio legado. Yo creo que el presidente no va a actuar, no se va a traicionar a sí mismo y va a dejar que el proceso transita adecuadamente. Creo que ahí va a estar y lo hecho está, y habrá juicios ya más sosegados conforme pase el tiempo. Ahorita hay mucha pasión entre los que defendemos una causa y los que la combaten, pero ya con el tiempo, al paso de los años, pues va a haber mucha más objetividad y ya se tendrá un juicio más certero del caso. Muy bien, pues yo le agradezco la disposición. Gracias a ti, René, me dio mucho gusto estar aquí, te agradezco la invitación, agradezco al público y pues ahí voy a seguir trabajando como siempre. Muy bien. Muchas gracias. Y así como le agradezco a René Bejarano, le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en El Financiero Televisión en Entredichos. Muchas gracias.